Por eso, ya hace 3500 años, en la mente de Dios, en este texto, se veía la salvación de todos nosotros. Pero vamos a orar, vamos a leer, luego también vamos a poner un poquito en contexto para entender mejor lo que vamos a estudiar hoy. Padre, gracias te damos, Señor. Cuando, Señor, tú hablas, tu pueblo oye. Siempre fue así, Señor. Cuando tú tienes algo importante que decir, tu pueblo debe estar expectante, Señor, a lo que tú dices. Y así es hoy también, Señor. No tenemos tu voz audible como lo tenía Israel, pero sí, Señor, tenemos tu palabra, tu revelación, que tiene el poder, Señor, viene cargado con la omnipotencia de Dios para poder santificar, Señor, a tu pueblo, pero también, Señor, para salvar al más vil pecador. Oramos, Señor, que podamos entender, pero también conectar lo que vamos a ver hoy, Señor, algo que pasó hace muchos siglos a mi vida. Que no sea algo teórico, intelectual, sino también que yo me introduzca en el texto. Y Señor, y quiero verme a mí aquí también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 14. Leemos nuevamente. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, así haréis la cuenta sobre el cordero. El animal, versículo 5, será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en la que ha de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, y con hierbas amargas la comerán. Versículo 9, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los días, en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Pongamos un poco este texto en el contexto. Estamos en Israel, Israel está en Egipto. Eso es el texto de lo que dice. Israel ha sido esclavo por 400 años bajo la esclavitud de la nación más potente en este entonces conocido, que era Egipto. Todos sabemos un poco la historia, ¿no? Siempre en la escuela dominical te enseñan, en las películas, bajo el liderazgo de Moisés, Dios saca a su pueblo de la esclavitud. Pero el contexto en el cual estamos acá, en el capítulo 8, en el capítulo 11, usted va a ver todas las plagas que Dios derrama en la tierra de Egipto, con juicios. Y acá en el contexto estamos en la última plaga. En el último juicio de Dios, que es la muerte de todo primogénito. Pero antes de eso, y en esa misma noche,
Dios establece una celebridad, una fiesta, un mandato al pueblo de Israel, que es como dice ahí en el versículo 11, la Pascua de Jehová. De ahí, por eso aparece por primera vez lo que hoy se celebra, la Pascua. ¿Sí? Viene de acá, viene de la Biblia, viene en algo que Dios le habló exclusivamente al pueblo de Israel. Entonces, ese es el contexto, ¿sí? La nación de Israel está a punto de salir de la esclavitud. Tanto tiempo en esclavitud. Generaciones murieron siendo esclavas. Por eso nosotros hoy también, ¿cómo conectamos esto? Estamos en el año acá, más o menos el año 1445 antes de Cristo. O sea, estamos a más o menos 3500 años que lo que pasó esto. La Pascua, la nación de Israel. Pero no es como hoy quizás también el mundo la celebra hoy en día. Porque muchos también, aún mismo nosotros los creyentes, ¿pero qué celebramos? ¿Qué es la Pascua? ¿Qué es esto? Bueno, vamos a tratar también de unir esto con lo que dice el Nuevo Testamento. No es lo mismo, pero también hay mucha conexión con lo que vamos a celebrar hoy a través de símbolos que es la cena del Señor. Porque Cristo es nuestra Pascua. Ya no sacrificamos un cordero. Ya Dios no pide eso. Cristo es nuestra Pascua y hoy recordamos la salvación con símbolos que representan su cuerpo y su sangre en la cena. Y vamos a conectar eso de una manera asombrosa. Por eso le puse como título cuando valoramos la Pascua desde la historia de la redención. Cuando valoramos la Pascua, pero a través del plan eterno de Dios de la redención. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Por eso la palabra Pascua significa pasar por alto. De ahí viene del hebreo peshak. Eso es lo que significa. Dios pasaría por alto la casa de cada israelita que tenía que hacer detalladamente lo que vamos a ver hoy. Y el capítulo sigue. No vamos a abarcar todo. Pero tenían que ser obedientes a Dios. Obedientes a Dios. Dios pasaría de largo en cada casa donde habría un sustituto por la muerte de un hijo. Dios pasa por alto y pasó por alto por mi puerta de mi corazón. Cuando la sangre del Cordero, he creído en esa sangre para mi perdón de mis pecados. La sangre en el dintel es una fiesta de libertad. Es una fiesta en la cual las cadenas ya no están más. Observen Éxodo 12:23, dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Por eso hoy vamos a ver 3 verdades acerca de la primera Pascua y nuestra Pascua que es Cristo. 3 verdades. La primera verdad está en el versículo 1 y versículo 2. Es que este acontecimiento, esta celebridad marca nuestra historia, marca nuestra identidad. A partir de ahora, nada es igual. Observen versículo 1 y versículo 2, por favor. Ricardo. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Ya dijimos el contexto. Miren el versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón. ¿En dónde? En la tierra de Egipto. ¿Qué les dice Dios? Este mes os será principio de los meses. Para ustedes será el primero de los meses del año. Lo que le está diciendo Dios a Moisés y a Aarón, le dice que ese mes será el principio de los meses. Ese mes es llamado Abib. A, B larga, I, B larga.
Dios lo que está diciendo acá, que a través de este acontecimiento, a través de esta celebridad que Dios le está instituyendo por primera vez a Moisés y Aarón, es la primera vez que esto escuchan ellos. Que a partir de ahí cambia por completo la nación de Israel. Y comienza el calendario religioso como nación. Eso es lo que Dios le está diciendo. Y también luego en el Antiguo Testamento, cuando usted lee el Antiguo Testamento, según Nehemías 2:1, ese mes de Abib, luego de que Israel fue cautivo en Babilonia a causa de la desobediencia de Israel, cuando volvieron otra vez a la tierra, se llamó el mes de Nisán, que es el mismo que es Abib. En ese mes se debía celebrar esta fiesta que es la primera que Dios le da como una institución a Moisés y a Aarón. A partir de aquí empiezan a ser nación y la Pascua abre su calendario religioso. Por eso es una fiesta sublime para Israel, única, la más importante. ¿Cómo será que hasta el día de hoy se sigue celebrando? El Peshat. Pero ellos celebran la Pascua, pero no vieron el propósito y el significado de la verdadera Pascua. Que vamos a ir explicando eso ahora, entonces. Y hermanos, yo creo que todo evento importante queda marcado a fuego en nuestras vidas. Yo creo que no te olvidás cuando te casás. Yo creo que no te olvidás cuando quizás un evento bueno o malo puede ser. Cuando una persona se recupera de una enfermedad y dice, yo a partir de ahora, ¿vieron la frase esa como que nací de nuevo? O un accidente que viviste de milagro. Eso queda marcado a fuego en la historia. Y así pasa también en el aspecto espiritual. Esto marcaría su independencia de la esclavitud, el evento más importante de su historia. Pero también llevémoslos a nuestra vida, mis queridos hermanos. ¿Has pintado el dintel de tu puerta con la sangre del Cordero? ¿Podés decir lo mismo, decir, yo soy una persona distinta antes de Cristo y una persona distinta después de Cristo? Porque Cristo marcó la historia de la humanidad. Por eso estamos en el año 2023 después de Cristo. Pero trasladarlo al plano espiritual. ¿Soy una persona antes de Cristo y después de Cristo? ¿Cristo realmente, la salvación, cambió mi vida? ¿Cambió el rumbo de mi eternidad? Este es el día de la redención y de la partida de Egipto. Pero nosotros como creyentes pasamos a ser esclavos del pecado a ser esclavos de Dios ahora. Eso es lo que dice el Nuevo Testamento, Romanos 6:22. Pero ahora dice Romanos 6:22, Pablo, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, esclavos de Dios en la traducción doulos, tenéis por vuestro fruto la santificación. Y como resultado, la vida eterna. ¿Podemos realmente decir que hay un antes y un después si Cristo realmente me salvó en mi vida? ¿Pintó realmente Cristo el dintel de la puerta de mi corazón con su sangre? Por eso la primera verdad marca nuestra identidad, marca realmente lo que es. El pueblo de Israel a partir de ahora, esta Pascua, que fue la primera Pascua, la empezó a celebrar por siempre. Es más, hasta el día de hoy el pueblo de Israel lo sigue celebrando, pero no con su verdadero significado. Pero la segunda verdad, vamos a ver versículo 3 al 5 y también versículo 8 al 10, que esta Pascua demandaba un sacrificio perfecto. Demandaba un sacrificio perfecto. Vamos a leer versículo 3 al 5, por favor. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña
que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Vamos a ir viendo, hermanos, y quiero que presten atención a los detalles. Dios da su celebridad, la Pascua, pero da muchos detalles, pero con un propósito, con una intención. Eso es lo que Dios está tratando de decir. Observen los detalles. Es la primer Pascua de toda la historia de la nación de Israel. Pero acá Dios le está diciendo, ¿qué animal debían seleccionar? ¿Cuándo seleccionarlo? ¿Cuándo sacrificarlo? ¿Qué hacer con su sangre? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer con las obras? ¿Por qué debían comerlo apresuradamente? ¿Y qué significa la sangre derramada? Observen, versículo 3. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, el mes de Abib, tómese cada uno, esto aproximadamente este mes es marzo, abril para ellos, el calendario judío. Es más, este año coincidió con la Pascua, vamos a decir, que se está celebrando hoy. El Peyá de Israel coincidió justamente este año con la Pascua cristiana, para que usted entienda. Pero dice, en el día, observen los detalles, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres. Un cordero por familia. Dios le está diciendo, ¿no? Ahí, observen el detalle. ¿En qué día? 10. Y si usted va al versículo 6, el cordero debía ser inmolado en el día 14. ¿Me sigue? O sea que la familia tomaba el corderito al día 10 y lo mataba el día 14. O sea que ese cordero está 4 días con esta familia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Bueno, lo que está ahí, y el versículo 5 lo apoya, es para verificar que ese cordero sea perfecto. ¿Qué es perfecto? Que no sea un corderito ciego, que no sea un corderito rengo, que no sea que le falte una oreja. Ese es el propósito. La familia debía verificar que ese cordero era sin defecto. Es lo que Dios le está pidiendo en el versículo 5. El énfasis, hermanos, no está en el gusto del cordero. Quiero que usted me entienda. Si usted hace un cordero ciego o un cordero que no es ciego, ¿el gusto cambia? No, no cambia. El énfasis que Dios está queriendo decir a su pueblo acá era el sacrificio de nivel más alto de pureza. Era el sacrificio más alto a nivel de pureza y santidad. Eso era lo que reflejaba. Versículo 4. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Bueno, la idea acá, hermanos, es, eso lo vamos a leer ahora en el versículo 8, 9 y 10, que este cordero debía comerse totalmente. No tiene que quedar nada. Eso es lo que dice el versículo 8. Miren, observen. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y si algo quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Debía ser consumido totalmente. Por eso Dios en el versículo 4 da la instrucción de que si son 2, no se van a comer todo un cordero, 2 personas.
Bueno, hacer que sea la familia más cercana y la idea es que juntos puedan cumplir lo que está diciendo Dios aquí. Pero el énfasis, hermano, acá del hecho de comer, de la familia, apunta a una íntima comunión con su pueblo. Dios siempre deseó tener una comunión íntima con su pueblo. Siempre. El Dios creador, el Dios santo, quiere tener comunión con su pueblo. Esta fiesta solo se celebraba en Israel. Era exclusiva de Israel. Ninguna otra nación celebra la Pascua. Y así pasa también hoy, trasladándolo y conectándolo con nosotros como iglesia. Ya no para comer un cordero. ¿Saben por qué? Porque 1 Corintios 5:7, quiero que me acompañen para que ustedes lo lean también. Recordamos su sacrificio, recordamos su muerte, su cuerpo, la sangre, pero esto simboliza que también debe haber comunión con el pueblo de Dios. Y en un contexto de terrible pecado, 1 Corintios 5, el apóstol Pablo le dice, 1 Corintios 5, 7, 6 le dice, no es buena vuestra jactancia, le dice a la iglesia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Él está usando los elementos de la Pascua, porque también se tenía que comer un pan sin levadura, porque ellos tenían que salir ya de Egipto. Sin tiempo, rápido, pan rápido. Limpiaos, versículo 7, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, le dice. Sin levadura. La levadura siempre es un símbolo, una ilustración en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, del pecado, de lo que hace el pecado. Límpiense de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua es Cristo, que ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, le dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Está hablando de actitudes ahí. No está haciendo énfasis en los elementos, sino una actitud. No sean malos, no sean maliciosos, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, hermanos, la Pascua debía celebrarse en una comunión íntima con Dios. Eso es lo que Dios deseaba, que la familia esté unida. Y si hay una familia chica, que busque otra familia. La idea también de hoy es, al celebrar la cena del Señor, por eso celebramos hoy la cena del Señor, es que su pueblo esté en íntima comunión con Dios y en íntima comunión entre nosotros mismos. Y yo creo que cuesta eso, ¿no? ¿Saben que Pablo le dice a una iglesia? A los Gálatas. Gálatas 5:15. Léanlo en sus casas. Pero si os mordéis unos a otros y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Habla de comer, habla de morderse y habla de consumirse unos a otros dentro de la iglesia. Esa es la imagen de dos animales salvajes peleándose y que lamentablemente a veces se matan. En el contexto de Gálatas 5, el fruto del Espíritu Santo y el fruto de la carne: enemistades, pleitos, celos, envidias. No os hagáis vanagloriosos unos a otros, no se irriten unos a otros, dice. Porque a veces podemos tener acá el símbolo de la cena, pero nos estamos consumiendo unos por otros por fuera. ¿Y de qué sirve? Y eso le pasó a Israel también. Se basaban en lo externo, en lo religioso, en la Pascua,
Pero si podían, robaban. Si podían, le robaban un poquito de terreno al vecino. Hipócritas. Y eso debe llevar a una autoexaminación personal y congregacional. Versículo 5. Seguimos en la verdad del sacrificio, demandaba un sacrificio perfecto. Y aquí los detalles son significativos. Miren, el animal, por favor, Ricardo, ¿puedes leerlo de vuelta? Versículo 5. El animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Son muy significativos los detalles. El animal, el cordero, será sin defecto. Ya estuvo 4 días en sus casas verificándolos. Tenía que ser macho. Y tenía que ser un animal joven, dice, de 1 año. Si no, no era aceptable al Señor el sacrificio. En el plan eterno de la redención, por eso yo le puse como título eso, cuando valoramos las Pascuas en la historia de la redención, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en la historia de la redención de Dios, en la mente de Dios, este cordero apunta ¿a quién? A Cristo. Nuestro Señor Jesucristo fue el cordero de Dios, no de una familia hebrea, de Dios el Padre. El cordero de Dios. Y a través de los 5 sentidos, eso es lo que Dios quiere. Dios es un Dios didáctico. Dios es un Dios que quiere que su pueblo entienda que hay una intención en algo. Que a través de matar el cordero están los 5 sentidos puestos. Que yo lo veo, yo lo como, yo lo huelo, yo lo escucho, yo lo palpo. Para que apuntar a algo, una intención a algo. Que a través de ese cordero, a través de todos los años el cordero, era a través que para la expiación, para pagar los pecados, hacía falta un sustituto. La muerte sustitutiva de un animal sin defecto. Joven, macho. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo, no lo dice en sí, dice que Él empezó a ministrar a los 30 años. Pero aproximadamente sabemos que Él estuvo 2-3 años ministrando y murió aproximadamente a la edad de 32-33 años. Era un hombre joven, era en la plenitud de su vida. Pero a través de un cordero sustitutivo, sin defecto, la ira de Dios pasaría de largo. Observen versículo 21 al 23, por favor. Y dice, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel. Estoy leyendo Éxodo 12, 21. Y les dijo, sacad y tomad cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, o sea, en un balde. Y untar el dintel de los 2 postes de la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Por qué? Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Es interesante que en la Biblia, usted ve, en Génesis 22, muchos conocen la historia de Abraham e Isaac, que lo lleva al monte Moriah y dice, sacrifica a tu hijo. Y cuando llega, ¿y dónde está el sacrificio? Y no está. Y Abraham lo ata a su hijo, no era un niño, era ya un hombre grande, Isaac. Y saca el cuchillo y aparece un cordero atado. Ese cordero salvó a un hombre. En Éxodo capítulo 2 estamos viendo que este cordero tenía que ser por familia. En Levítico 16 usted lee y usted va a observar que ya Moisés le da instrucciones en el desierto y un cordero, el cordero expiatorio, ya era para la nación. Pero llega el Nuevo Testamento, llega Juan, el Bautista, y ve venir al Hijo de Dios y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una persona,
una familia, una nación, todo el mundo. La salvación de Dios es para todos, para todo aquel que crea. Y eso es lo que estamos viendo. El Cordero. El Cordero. Por eso Isaías 53 dice, como Cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores. Él enmudeció, no abrió su boca. Otra vez el Cordero. Y el Nuevo Testamento, 1 Pedro 1:18, sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredad de vuestros padres, dice el apóstol Pedro, cosas perecederas como de oro y plata, sino con la sangre preciosa como un cordero, sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo, dice el apóstol. Y yo quiero que me acompañen a Apocalipsis, capítulo 5. Estamos en Éxodo. Y ahora vamos a Apocalipsis. Capítulo 5. No le voy a dar tanto detalle porque lo van a ver cuando se llega a esto, pero Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, escuchen bien, el contexto es el cielo. Dice así. Voy a leer del 1 al 5 y me va a ayudar Ricardo. Quiero que presten atención, por favor. Vamos a leer todo el capítulo. Estamos con tiempo. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado por 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, de aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículos 6 al 14, por favor. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. No hace falta ser un teólogo para entender que hay una palabra que se repite mucho, ¿no? El Cordero. El Cordero. El Cordero inmolado, dice. Es la imagen que se ve de Cristo en el cielo. ¿Por qué inmolado? Porque se ven sus marcas.
Él es digno de recibir toda la alabanza, la riqueza, la sabiduría, el poder, la honra, la gloria. El Cordero, el Cordero. Y ya desde Éxodo Dios tiene la intención, lo tenía para con Israel, de decir, de sacrificar año tras año, siglo tras siglo, para que cuando llegue el Cordero de Dios, digan, este es el Cordero. Y lo tuvieron delante de sus narices y lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque amaron más las tinieblas que la luz. Ese fue el propósito de esto. Ese era, Dios en su soberanía, en su instrucción, le daba a su pueblo eso. El Cordero. Por eso, hermanos, hoy en día también la gente rechaza al Cordero. No quiere saber nada con Dios. Ya hace 2000 años que vino el Cordero de Dios. Y vez tras vez, el hombre desecha a Dios. No quiere a Dios en su vida. No quiere a quien rendirle cuentas. Vivimos en una era postmoderna. Yo soy el dueño de mi vida. ¿Sabes que la Biblia dice que el Cordero que quita el pecado del mundo con su sangre, hoy es Cordero? Pero va a llegar un momento dado que Él va a ser un juez. Va a juzgar tu pecado. Y vos un día, lamentablemente, y todos nosotros vamos a morir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Dios, como veíamos hoy, Dios es un Dios paciente. Pero va a llegar un punto dado en el cual Dios va a pedir tu vida. No sé cuándo, no sé ni cuándo va a pedir la mía. Pero la idea es, ¿pintaste en tu corazón? ¿Realmente creíste en Cristo? ¿Pintaste la puerta de tu corazón con la sangre del Cordero? ¿Antes que pase la ira del Todopoderoso? Porque la Biblia dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Cuál es la condenación? Porque ha rehusado creer en el Hijo de Dios. Y si no entendés ese mensaje, Dios te está dando hoy la oportunidad de que creas en Él. A los jóvenes les digo que muchas veces se creen inmortales, que se creen van a vivir 50, 60, 70 años. Hoy cree en Cristo. Cristo murió por vos. Cristo murió por vos, por cómo te llames. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Cristo murió por mí. Cuando yo creí, yo entendí esa verdad. Cristo murió por mí. Pero uno al estudiar la Biblia, a seguir creciendo en la fe, creciendo, no siendo perfecto, sino siendo pecador, pero redimido por su sangre, yo entendí que Cristo no solamente murió por mí, sino que murió por mi rebelión, por mis malas palabras, por mi idolatría, por todo. Cristo murió por todo eso. Murió por mi inmundicia, por mi fornicación, por todo eso. No solamente murió por mí, por cada cosa que haces murió. La sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Andá hoy a eso. Pintá la puerta de tu corazón, cree en Cristo. Arrepentite de tus pecados. Pero miren el texto, Éxodo 12, versículo 7. 7, 10 al 14. Ya leímos 8, 9 y 10. Las instrucciones que no debía dejarse nada. La tercera verdad es que el sacrificio era como una señal. Era como una señal de la sangre de Cristo. Miren lo que dice el versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en la que ha de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Observen los detalles. Con hierbas amargas la comerán. Ya leímos 9, 10, 11. Miren lo que dice el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre, acá está el principio,
os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Observen el versículo 7, dice, ¿no? Debían tomar la sangre. Versículo 21 y 23 dan las instrucciones. Toda la sangre de ese cordero iba a un lebrillo, iba como una palangana, un balde. Luego se metía un hisopo y debía pintarse el dintel y las puertas, dice ahí. Versículo 7, es lo que dice. Pero observen también por qué hay tanto énfasis, ninguna cosa dejaré de él hasta la mañana, lo comeréis rápido. Versículo 11, lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos. Ahí la idea es ponerse el cinto, la idea es esa, ponerse los calzados. El énfasis está en hacer todo rápido. ¿Por qué? Porque ya se iban. Ya se iban de Egipto. Esa es la idea. Las hierbas amargas representaban toda esa amargura que vivió su pueblo ahí. El pan sin levadura es porque se tiene que hacer rápido. La levadura, saben eso, la levadura cuando uno hace algo lo tiene que dejar que leudar, tarda más tiempo. Acá no hay tiempo. Por eso usted cuando en el Nuevo Testamento escuche y lea, dice, está la fiesta de los panes sin levadura, es la Pascua. La Pascua duraba un día, pero los panes sin levadura duraban 7 días. Es lo mismo. Es rápido, pónganse en el cinto, pónganse el calzado, ya nos vamos. Esa es la idea. Hay unidad, todo el pueblo participa, hay una expectación, porque han creído en las promesas de Dios. Pero también es posible que alguien murió por mi liberación. Eso quedaría marcado en ellos para siempre. Este evento, ellos salían de Egipto e iban a la tierra que Dios les había prometido. La iglesia, los creyentes hoy, cuando Cristo nos compró, nos redimió, nos salvó, la Biblia dice que somos peregrinos y extranjeros en un lugar que no nos pertenece, que es el mundo. Y estamos camino a la patria celestial, a recibir las promesas de Dios. A recibir las promesas de Dios. Y en la cena, hermanos, recordamos nuestra liberación, nuestro perdón de pecados. El sacrificio sustitutivo, yo no hice nada, Cristo lo ha hecho todo. Recordamos sus promesas, que Él también dice que Él viene. Miren, les leo Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó pan y habiendo bendecido lo partió y dándose a los discípulos dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, bebed todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Mateo 26, 28. Y os digo que desde ahora, le dice, no beberé más de este fruto de la vid hasta el día que, dice, la beba de nuevo con ustedes en el reino del Padre. ¿Saben cuál fue el propósito de Dios? Que esa Pascua que ahora vamos a ver, cuando Jesús estaba celebrando la Pascua con los discípulos, la idea era que esa sea la última Pascua. Y Dios inauguraba el nuevo pacto. Y ahí establece la cena del Señor. Y la idea es que esa Pascua se coma en su reino con Él. Es más, el libro de Ezequiel dice que la Pascua se va a celebrar en el reino milenario. ¿Para qué? Si Cristo está ahí, a modo de memorial, como hacemos nosotros hoy en día. Esa es la idea. Viene en versículo 12. Dice así, ¿lo lees por favor, Ricardo? Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Esto, hermanos, también era un testimonio, como dije, de señal. Esto era un testimonio bien visible. El cordero, el dintel, la sangre. No pasaba desapercibido esto. Ni para los que están adentro,
ni para los que estaban afuera. Porque los que estaban adentro, la idea era, papá, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué está el animalito acá 4 días? ¿Por qué tenemos que inspeccionarlo? ¿Por qué hay que matarlo? ¿Por qué hay que asarlo? ¿Por qué hay que comerlo? Bueno, es la idea que los padres le enseñen lo que Dios estaba haciendo. Pero también para los de afuera. Era algo visible. Era algo palpable. Pero acá también se observa, hermanos, la gracia de Dios. ¿Saben por qué? Porque el Señor no revisó quién estaba dentro de la casa. Revisó que solamente tenía que haber sangre. No revisó si era digno o indigno el que estaba dentro. ¿Se entiende? Solamente la sangre era la señal. Y la salvación es así. El Señor no revisa. Todos somos indignos. Lo único que Él pide es que en nuestros corazones esté marcada con la sangre de Cristo. Porque todos somos indignos. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, dice. El Cordero, perfecto, como sustitución por nuestros pecados. El Hijo de Dios, el que nunca pecó, el que se hizo pecado, dice la Biblia. Se hizo pecado, no cometió, se hizo pecado por nosotros. ¿Entienden eso? El eterno Hijo de Dios, un Dios 3 veces santo, se hizo pecado. Y en la cruz el Padre en un momento dado dice, Eloi, Eloi, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me das esa Trinidad, ese Dios trino? Dios por primera vez en la eternidad dándole la espalda a su Hijo, en una comunión íntima, perfecta, inigualable. Todo por nuestros pecados. Todo por nuestros pecados. Ellos se iban rápido. No solo, versículo 12, que el Cordero hacía que la muerte no pasara, sino que se aproxima el justo juicio de Dios sobre los egipcios. Iba a morir el primogénito de todo hombre y también las bestias. Y el versículo 12 lo dice, que las plagas tenían un propósito más allá de mostrar la omnipotencia de Dios. Cada plaga hería a un dios egipcio, eso es lo que dice el texto, así de hombres como de bestias, versículo 12, y ejecutaré mis juicios, y ahí está, miren, en todos los dioses de Egipto. Lo que Dios está diciendo es, hay un solo Dios, yo Jehová, no hay otro Dios. El hombre se puede inventar dioses, pero no es el Dios de la Biblia, no es este Dios. Se acerca el último golpe y la única esperanza para Israel era la fe obediente en Dios. Aquella misma noche el Señor ejecutaría los actos de justicia. Con el aviso finaliza el tema principal de esta sección del libro. Jehová salió victorioso sobre los dioses de los egipcios. Eso es lo que dice el versículo 12. Versículo 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre. La van a ver. Y pasaré de ustedes, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. También es bueno aclarar, hermanos, que la sangre en sí no era mágica. ¿Se entiende? No estaba en sí el poder, vamos a decir, en la sangre, sino en el significado que Dios deja, en lo que representa la sangre. Porque este cordero debía ser, como dice ahí el texto, versículo 6, inmolado. Inmolado en la Biblia representa una muerte violenta. Esa es la idea. Una muerte violenta. Y eso es lo que está tratando es esa sangre, esa muerte violenta, es esa obediencia a Dios. Es pintar y es creerle a las promesas de Dios. Lo que creerle a Dios nos hace salvos. La obediencia, la fe en Dios. El Cordero sustitutivo. Damos gracias porque Dios, el heridor, no pasa por nuestras puertas y entra y nos mata, ¿no?
¿Qué sería si no tuviéramos la sangre de Cristo? ¿Pasaría esto? Entra el versículo 23, el heridor, y destruye todo. Porque, hermano, es la ira de Dios. En esta época de Pascuas se hace mucho énfasis en los sufrimientos de Cristo. Y, hermanos, la Biblia dice que Cristo no es tanto el sufrimiento físico, la corona, la sangre, los latigazos. Como dice, pasa de mí esta copa. ¿Qué significa eso? ¿Los sufrimientos? Hubo personas que murieron por Cristo. ¿Qué significa? ¿Que los seguidores son más valientes que el creador de la religión, por así decirlo? No, hermanos. Lo que Cristo le pesaba es que Cristo debía soportar en la cruz toda la ira de Dios. ¿Entienden eso? Toda la ira de Dios. Hermanos, si un solo rayo, algo mata a un ser humano en cuestión de segundos, imagínense la ira de Dios. Esa ira está sobre vos si no crees en Cristo. Hoy en día. Pero la sangre de Cristo, su sacrificio, te tapa. Eso es lo que dice la Biblia. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. Y la ira pasa de largo. Eso hizo que ellos no murieran, la sangre preciosa del Cordero. Hebreos dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Versículo 14 dice, este día debían celebrarlo. Este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Luego de tanto tiempo de esclavitud, llegó la promesa de Dios. Hermano, hoy ya no hay más corderos. Cristo es nuestra Pascua. Pintá por fe el dintel de tu corazón, para que la ira de Dios no pase por tu casa el día que Él pida tu vida. Eso puede ser hoy. Nadie tiene la vida comprada. Jehová da, Jehová quita. Jehová da vida, Jehová mata. Para que la ira de Él no pase por alto. Hoy leía, antes de venir para acá, en este fin de semana de las Pascuas, la empresa Bamberg puso un afiche, decía, tomad, comed todo de él, que no lleva carne, haciendo en énfasis a una hamburguesa vegana. El mundo ofende y vitupera al Cordero, no le importa. Quizás vos no ponés una propaganda así, pero al rechazar lo que Dios te está ofreciendo, el Cordero de Dios, su sangre, para que cuando Él venga, la ira no te consuma, al no creer en Él, la Biblia dice que ya estás siendo condenado. Estás pisoteando la sangre del Cordero. Eso dice Hebreos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Gracias, Señor, por este texto, que al conectarlo nos lleva, Señor, al Cordero de Dios. Que al conectarlo vemos, Señor, tu vida, tu sacrificio, un Cordero sin mancha, sin contaminación, que tuvo que ser exterminado en su totalidad, Señor, para que nuestros pecados fueran pagados. Señor, gracias, porque hoy en nuestras casas, Señor, tu ira pasa de largo. No porque lo merezcamos, no éramos dignos de nada, sino simplemente, Señor, porque la sangre está en el dintel de nuestro corazón. Gracias, Padre, y ahora al celebrar la cena, Señor,
Tú sabes que es un símbolo, pero que tú lo has dejado con ese propósito, Señor. Que no seamos como Israel, que celebra, Señor, algo religioso, pero te tiene afuera a ti. Y nosotros también como iglesia lo podemos hacer. Que recordemos, Señor, mi pecado, mi idolatría, mis malas palabras, todo, Señor, lo que era antes de conocerte. Cada pecado, Señor, que cometí y te ofendió. Fueron cubiertos, fueron, Señor, pagados por el precio de la sangre. En el nombre de Jesús, amén.